Y no pudiéramos hacerlo mejor que con nuestros directores, el doctor Felipe del Castillo, nuestra directora, la licenciada Angélica del Castillo, y nuestro buen amigo, el doctor Sergio Anaya. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí conectados, gracias por estar acompañándonos, y muchos de ustedes ya en varias sesiones de esta serie, Plantados en la Casa de Dios, tomado del libro de los Salmos, y ahora con un salmo nuevo que vamos a tomar al respecto, que no es el que hemos estado revisando siempre, con Angélica. Bienvenida, Angélica. Gracias, Felipe. Y con el doctor Sergio Anaya. Saludos y un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. El doctor de todos los proverbios mexicanos, ¿va? Y bueno, al hablar de el propósito de Dios, de que no solo cuando lo conocemos tengamos vida o tengamos una verdadera vida eterna, espiritual, vida en abundancia, sino que para poder crecer y cumplir el propósito de Dios tenemos que estar plantados cerca de Él, de su presencia, como lo habíamos estado aprendiendo en el salmo que veíamos, que Dios quiere que seamos como fructíferos como palmeras, que crezcamos fuertes como los cedros del Líbano, plantados en los atrios de la casa del Señor. Yo me encontré otro salmo que en un sentido similar da esta verdad, que es el Salmo 133, y que muchos conocen. ¿Pudiéramos leerlo? Claro. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bueno, este salmo es conocido, cantado, declarado, compartido en muchas congregaciones, que no pudiéramos definir si realmente algunos de ustedes ya lo habían escuchado. Sin embargo, generalmente no es aplicado en este sentido del tema que estamos viendo, plantados en la casa de Dios. Y en lo que más las personas se fijan de este salmo es en cómo termina, como quien dice la bendición de lo que Dios declara aquí. Dice: ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Qué tipo de bendición? Pues obviamente tiene que ver con la bendición primeramente de la salvación, de todo lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro espíritu, lo que es ese contacto que nos permite Dios tener con Él ahora a través de Jesucristo, que es nuestro puente, nuestro, vamos a decirlo así, mediador, dice la palabra en Timoteo, entre Dios y los hombres. Pero habla obviamente de una bendición sobrenatural, algo que no podríamos obtener nosotros de una manera humana o de una manera natural. Tiene que ser algo específico, sobrenatural y obviamente de Dios, y sobre todo tiene que ver con ese aspecto de bienestar y de poder estar conforme al diseño que Dios nos ha dado como sus hijos. Pero no solo bendición, que abarca tanto como la bendición económica, la bendición familiar, la bendición de salud, la bendición espiritual, pero dice vida eterna. Sí, yo pienso que también es porque el corazón de Dios como Padre pues se pone feliz al ver la unidad de sus hijos o de su pueblo, y pues Él derrama lo que Él es, y Él es vida, y como dice Juan, es una vida en abundancia, una vida que se define aquí en la tierra como felicidad, pero que se define en la eternidad pues como eso, como un gozo permanente, pero comienza al conocerle a Él. Creo que la bendición es para esta vida, sí, y la vida eterna para trascender más allá de la muerte. O sea, aquí hay algo que Dios da, sí, para esta vida, y algo que alcanza para la vida más allá de la muerte. Pero ¿cuáles son las condiciones de esta bendición? Viene sobre todos, viene cuando el pueblo de Dios se reúne, viene cuando una familia se reúne. ¿Cuándo viene esta bendición y esta vida eterna? Pues cuando dice que habitamos juntos en armonía. Y ahí es donde dice el doctor Anaya, es donde la puerca tuerce el rabo. Sí, aquí obviamente tenemos que entender que en el contexto del Nuevo Testamento, que es donde nosotros ya
vamos a decirlo así, analizamos este pasaje, porque este pasaje está escrito en el Antiguo Sí. Testamento y para ellos representaba un aspecto diferente. Había que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atos. Un proceso. Hay un concepto de tabernáculo. Sí. Nosotros ya, gracias a Dios, no tenemos ese concepto porque ya Jesús rompió el velo. Nosotros ya podemos habitar obviamente en la congregación, y puede ser un auditorio. O sea, no tenemos que tener la mentalidad de templo como lo tenían ellos, que era un lugar nada más para todo el pueblo. O sea, ellos no podían ir A su ciudad. Exactamente, era un solo lugar, había un solo templo para todos, ¿no? Entonces tenían que hacer viajes y obviamente era literalmente un evento extraordinario. Nosotros ya tenemos que verlo como no es tanto el lugar específicamente, puede ser un auditorio, puede ser un cine, un salón, me refiero donde habitemos juntos y en armonía. Entonces el punto no es dónde, sino cómo, ¿no? Es decir, porque podemos estar o ser muchos, ¿no? O pueden ser 4, 5, 6. Lo importante es cumplir con ese, llamémosle específicamente, punto que habla Jesús: cómo estamos, la condición de nuestra alma y la interacción que vamos a tener con las demás personas. Este salmo y algunos otros, Angélica, tú que eres una persona que está en la alabanza y líder de adoración y de alabanza aquí en Tribu, dice que es un cántico gradual. Fue compuesto en esencia para ser cantado, y la historia dice que este salmo y otros más, son como unos 15, eran los que eran cantados, como Sergio justamente nos está diciendo, cuando los judíos de diferentes ciudades y aún de diferentes naciones venían a las festividades a Jerusalén, al templo donde estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, y mientras caminaban o iban en animal, ¿verdad? O sea, cabalgando en un camello, en lo que fuera, cantaban estos salmos. Por eso dice un cántico gradual. Y hay una analogía muy interesante, porque todos somos peregrinos. En ese sentido, ellos peregrinaban a Jerusalén una vez al año o en los días de las fiestas solemnes, pero en un sentido todos somos peregrinos en esta tierra hacia la patria celestial. Y una manera de expresar que vamos pues enfocados a buscar adorar a Dios un día hasta estar con Él por la eternidad es habitando juntos y en armonía. Es un cántico, Angélica. Pues yo pienso que pues tanto Moisés como ¿quién más? Bueno, David Moisés también compuso hizo cánticos de palabras que especialmente Dios quería que les quedaran tan grabadas, porque cuando se cantan no se te olvida. Entonces yo creo que era muy importante que fuera un cántico para que lo estuvieran repitiendo y repitiendo, aunque también caemos en un vicio, ¿no? Cuando hay un canto que ya no sabemos de memoria, ya no lo meditamos. Le perdemos. Sí, y yo creo que este salmo, como es uno de los salmos más conocidos, que yo creo que la mayoría no sabemos de memoria, a lo mejor ni siquiera hemos meditado o hemos permitido que el Espíritu Santo nos hable sobre la frescura que tiene y las verdades que tiene para este tiempo. Hay dos ejemplos en el Salmo, como para volver a captar la relevancia que para Dios tiene, que como hijos de Él, tú lo decías, como una sola familia, lavados por la sangre de Jesús, ahora en el concepto del Nuevo Testamento, somos sus hijos, Él es nuestro Padre y estemos juntos en armonía. Angélica decía que todo padre se goza de tener sus hijos y que estén bien junto con Él. Pero da dos ejemplos, a ver si nos pudiéramos detener un poco en estos ejemplos y luego ver cómo esto también está reflejado en el Nuevo Testamento, no con estas palabras. Dice el primer ejemplo en el verso 2, Sergio. Sí, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí lo único que tienes una barba más arónica eres tú. Ya está más leve, pero sí. Y aquí es muy interesante, Felipe, Angélica, porque nos habla del buen óleo. El primer ejemplo que nos pone, como decías ahorita, es el del óleo, que es el aceite. Obviamente en esos tiempos el aceite se manejaba de muchas formas, pero una de ellas era precisamente para el aroma, para el perfume, para lo que representa cómo olía la persona, ¿no? Entonces aquí está hablando de algo que desciende sobre la cabeza primero y obviamente sobre la barba, o sea que va
va de alguna manera cubriendo y llega, dice, baja hasta el borde de su Pero no por vestido. accidente, ¿verdad, Sergio? No, Porque yo siempre leí como que le aventaron tanto aceite al Aarón, pues que le escurría por la barba, ni modo y se le manchó la vestidura. Pero luego he entendido que ese era el propósito de esa unción. Sí, que es todo un aspecto que se puede usar para consagración, se podía usar para protección, porque también había obviamente como ungüentos que se ponían para protegerse de los mosquitos y de cuando tenían obviamente largas travesías y todo, y también era para consagrar. O sea, por eso habla aquí la barba de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote y por lo tanto el que había sido ungido con ese aceite que representaba el respaldo de Dios para toda una función de comunión entre Dios y los hombres, ¿no? Y que es básicamente lo que hacemos, o parte de lo que hacemos cuando nos reunimos, o lo que debemos hacer, tener comunión, ¿no? Que es básicamente la función del sacerdote, que es ofrecer sacrificios delante de Dios para el hombre. O sea, es un mediador, ¿no?, entre Dios y los hombres en un sentido humano, específicamente para lo que es ese aspecto de comunión del hombre con Dios, porque igualmente esto es antes de la venida de Jesucristo, pero está proyectando lo que va a representar lo que ahora tenemos. Nosotros ya no tenemos la necesidad de un sumo sacerdote, de un sumo sacerdote humano, sino tenemos ya a Jesucristo, que es literalmente nuestro sumo sacerdote y que se ofreció una vez y para siempre para que podamos estar en la presencia de Dios en una comunión permanente. Sí. Hoy la barba es moda. Y yo digo, no sé qué opinen los demás, que la barba la puso de moda este actor que hace el del Iron Man. ¿Cómo se llama? El actor no me acuerdo, pero el personaje es el de Tony Stark. Downey Jr., algo así. Downey Jr., algo así. Se empezó a poner la barbita de candado y luego empezaron muchos otros actores a usar barba y entonces hizo una moda mundial. Pero en el tiempo de Israel, el periodo de Israel en el Antiguo Testamento, la barba era una señal de dignidad. Porque cuando los de Babilonia capturaron a los judíos, les cortaban las barbas. No, y también acuérdate cuando David que les quitaban la dignidad. Cuando David mandó a unos mensajeros que les cortaron la barba y hasta la ropa, hasta las pompis y todo. Otra cosa se les veía. Era una señal de vergüenza, ¿no? Porque el aceite dice que es puesto sobre la cabeza y desciende sobre la barba, hablando de que Dios pone su respaldo en la dignidad de los que están sirviendo a Dios, porque en este caso el sacerdote Aarón era el que ministraba a Dios y ministraba al pueblo. Entonces cuando estamos en armonía y cuando estamos buscando de veras cumplir el propósito de Dios de tener esa unidad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, viene una unción que nos da dignidad. Por eso a veces las divisiones, los pleitos entre los cristianos manchan el testimonio en el mundo, ¿verdad? También cuando Nehemías los exhorta, cuando está construyendo el muro, si no mal recuerdo, les jalaba las barbas, hablando de la dignidad. Porque ahorita la gente puede decir, pues a mí no me gusta la barba, ¿qué tiene que ver eso? Habla de la dignidad. Todos tenemos dignidad, todos tenemos respeto, y vivir en armonía y buscar adorar a Dios en armonía trae una dignidad sobre los que buscan adorar a Dios. Sí, ahora me llama la atención porque dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, ¿verdad? Entonces es un buen aceite, ¿verdad?, que es derramado de parte de una autoridad. En este caso pues sería Moisés sobre Aarón, ¿verdad? Pero dice que desciende sobre la barba, o sea, esa barba de Aarón que es grande y baja hasta lo más lejano de la cabeza. Y esto me recuerda dos cosas: que mientras estemos juntos y en armonía porque está hablando de un cuerpo, sí, nos va a llegar esa bendición, no importa dónde estemos. ¿Qué parte del cuerpo? Sí, si estamos la rodilla o un dedo pequeño del pie. Mientras estemos, como dice aquí, juntos en armonía, nos va a llegar esa bendición. A veces por algún motivo no podemos estar en la congregación, algo se presentó, pero la misma bendición que el Señor derrama en la familia congregándose llega a la persona, cuando no es por flojera o por otra cosa, por ¿no? rechazar voluntariamente buscar a Dios. Yo les comparto esto a las mujeres cuando venimos a orar. Les digo, yo sé que hay muchas que no pueden venir, pero yo declaro que la misma bendición que estamos recibiendo aquí llega hasta
la mujer que no pudo venir. Cuando son parte del mismo cuerpo. Exactamente. Lo mismo que recibimos va a llegar sobre ellas. Lo que viene sobre la cabeza cubrirá todo lo que está. Ahora, si no estamos bajo. en armonía, especialmente nosotros o con la cabeza, pues estamos fuera, no nos llega nada. Ahora, yo quería compartirte algo del óleo, porque sí es algo bueno, es algo hermoso, es una bendición, pero también es una responsabilidad y es un peso, el aceite de la unción. de la unción. Porque cuando era vertido sobre el sacerdote, el sumo sacerdote, él no se lo podía quitar. Ahora, yo me pongo a pensar, yo creo que no era tan cómodo que te embarraran todo el frasco, porque lo echaban todo, ¿no? Todo. Entonces tenía que escurrir. Entonces yo digo, si te escurría, o sea, ok, huele bien, pero ¿te humecta? Pero es aceite, está grasoso. Ahora, yo les quiero recordar cómo era el asunto en el desierto. Si estaba en el desierto, tú estás todo embadurnado de aceite, en el calor te fríes y en la noche te helas. O sea, no está tan sencillo. Es complicado esto. Pero no había cremas, Angélica, no había manera de... Sí, pero yo me embarro poquita. Era un tratamiento para la piel de alta categoría. Es embárratela así. Yo digo que el Señor ponía un peso sobre la autoridad. O sea, tenía que soportar sí, eso. también tenía sus inconveniencias naturales, ¿verdad? Okay. Porque siempre el buscar al Señor y el estar en armonía no es tan sencillo. Aunque el aceite que se usaba para el sacerdote, específicamente aquí sobre el sumo sacerdote, era distinto a cualquier otro, Sí. aún para ungir algunos otros Sí. utensilios, Dedicarnos, y sí. que el propósito principal era perfumarlo. Exactamente, el propósito era perfumarlo. Quiere decir que cuando estamos en armonía Huele bien. y estamos insertados en el cuerpo de Cristo, como Angélica bien ahorita nos anima a observar eso, y que a veces es incómodo tener esta unción en el que tenemos que compartir con los demás, servir con los demás, congregarnos con a veces gente que no estoy acostumbrado. A veces venimos de un extracto donde nos hicieron clasistas, donde hay gente hasta racista, pero cuando venimos en Cristo, esa unción que nos hace estar juntos y en armonía, nos hace a veces incómodos de sentarnos con gente que no nos sentaríamos o no compartiríamos en otro contexto, pero que eso produce un aroma hacia Dios, Sergio. Sí, y creo que eso es muy trascendente en lo que representa la vida espiritual, porque el aceite es, vamos a decirlo así, el ejemplo que nos pone la Escritura es de un aceite que va a venir sobre nuestra vida, así como vino sobre la vida de Aarón, y que se va a ir con nosotros cuando salgamos de ese tiempo de habitar juntos. Ajá. Para poder seguir manteniendo ese aroma. Se queda el aroma, y entonces las personas que están alrededor van a empezar a percibir ese aroma, o ese aroma va a empezar a de alguna manera a permear otros ambientes fuera de lo que es el ambiente de armonía. O sea, a lo que voy es, todo eso que nosotros recibimos cuando habitamos juntos en armonía, no solamente nos va a servir, amados, para ese tiempo, sino para nuestro tiempo en el trabajo, nuestro tiempo en la familia, nuestro tiempo obviamente en la escuela, en donde quiera que nosotros estemos fuera del ámbito de protección, porque es una protección el estar juntos y en armonía, pero va a quedar todavía ese efecto, ¿verdad? Y por lo tanto otras personas van a ser bendecidas. El problema es cuando no estamos habitando juntos en armonía, porque entonces no tenemos aceite, y al no tener aceite, pues entonces cuando estamos enfrentando esos ambientes, al revés, me quedo con el perfume del mundo, o el perfume de lo que representa estar fuera de un ámbito de la presencia de Dios. Es verdad. El cristianismo cambió el mundo antiguo, porque aunque las personas sin Jesús tienen sus diferencias económicas, sociales y raciales, cuando venían a Cristo y adoraban juntos a Dios, esas diferencias que son notables aún hasta el día de hoy en el mundo, se diluían, porque se hacían una sola familia. Y ese aceite, como hasta hoy, que deja las cosas suaves, vamos a hablar del aceite en los motores, aunque aquí no está hablando, claro, de el aceite entre fierros, hace que los fierros que friccionan
tragué mala saliva. Sí, hace que esos fierros no saquen chispas. No se rompan, Sergio. Sí, no hay, obviamente todos sabemos que el aceite es un lubricante en las cuestiones mecánicas y todo eso, ¿no? Un motor sin aceite pues no funciona, se desviela, literalmente se echa a perder, se para, ya no tiene un funcionamiento adecuado porque le falta lubricación y le falta lo que evita la fricción, que en este caso la Biblia nos lo pone que es parte de la función del óleo, ¿no? En nuestra vida. Entonces ese aceite nos ayuda a las relaciones, que cuando alguna persona sin Cristo nunca se sentaría con su empleado o alguien que le atiende como la servidumbre de su casa, lo tome como muy limitado. Pero cuando son cristianos los dos, una persona que ayuda en un quehacer doméstico y el dueño de una gran empresa, y vienen a la misma congregación, están juntos. Y esa diferencia se diluye un poco o un tanto, que era lo que impactaba en la antigüedad, que las diferencias eran más grandes, que gente de diferente posición económica, social, intelectual, esclavos y libres, al adorar juntos a Dios, esa unción, esa presencia de Dios entre ellos, ese aroma, los hacía quitar esas diferencias que de otra manera sin Cristo nadie las quita. Y es una gracia que tiene el cristianismo, nos hace humildes, nos hace serviciales, nos enfoca a amar. Y entonces esas diferencias de yo soy mejor que tú, yo tengo más que tú, yo sé más que tú, empiezan a ser confrontadas por la palabra, para tener la actitud de Cristo de humildad, para servirnos unos a otros, para preferirnos en honra unos a otros. Y eso es como un efecto de esa unción como aceite en las sanas relaciones entre nosotros. Sí, eso fue lo que un historiador, recuerdo, habló de los primeros cristianos, que decía que él estaba sorprendido cómo un soldado romano podía estar sentado con un judío y convivir. Y yo recuerdo haber leído que decía este historiador que estaba tan sorprendido porque cuando ellos tenían una necesidad, había familias que dejaban de comer varios días para ayudar a darle al que tenía necesidad. Dice, eso solamente lo puede hacer Dios, ¿verdad? Es algo sobrenatural. ¿Cómo podemos dejar de hacer ciertas cosas por amor a otro? Y cómo a una persona que estaba tal vez denigrada es levantada, y cómo alguien que se creía mucho, pues es nivelado, ¿no? O sea, todos somos uno en Cristo y nos ve así, y es la unción que hace eso, todos iguales delante del Señor. Hay mucho jugo ahí en el ejemplo. Entonces dice la Escritura que el estar juntos en armonía, que desata bendición y vida eterna, ayuda como un aceite a perfumar nuestras vidas, que ese perfume se nos queda no solo cuando adoramos a Dios, sino en el mundo, y las personas distinguen ese aroma y no se nos pega el aroma del mundo, como decías, Sergio, y nos hace ser una sola familia, que al estar metidos en el mismo cuerpo, como aquí lo dice, el aceite baja todo hasta el borde de las vestiduras, cubriendo, como quien dice, todo el cuerpo, y que aunque es puesto sobre la cabeza, las autoridades en una congregación, Dios toda bendición mientras estemos metidas en esa familia de Dios, bajo esa misma autoridad, la iglesia local, nos alcanzan todas las bendiciones. Sí, y ver que viene de lo alto, o sea, un símbolo, viene de Dios. Esto es de Dios, no es humano. El segundo ejemplo, que no sé si nos alcance el tiempo a tocarlo bien, es que es como el rocío, Angélica. A ver, pues sí, el rocío el es verso así. 3, por favor. El rocío dice, ya me perdí. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero ahí tenemos un problema, Angélica, grande, que jamás en 37 años yo había entendido. El rocío de Hermón nunca desciende sobre los montes de Sión, porque están a más de 300 kilómetros separados. ¡Ay, jole! Entonces, algunos al leer esta porción, hasta dicho que es una mala traducción. Pero que no algunos pueden de los decir, copistas, no pueden decir, porque está diciendo cómo, no está diciendo qué es. Es el rocío de Hermón solo desciende sobre las faldas del Hermón y se filtra a la tierra y causa el brote del río Jordán. O sea, los rocíos, las cumbres nevadas del Hermón, que es un monte a 2.800 metros de altura al norte de Israel,
casi en frontera con el Líbano y Jordania y todas las otras naciones que están ahí, y cerca del mar Mediterráneo. Está lejísimos de Jerusalén, que está sobre los montes de Sión, que está en el sur y que es desértico. Ahí es donde nace el Jordán, obviamente por los mantos acuíferos que se dan por la filtración del rocío y de la nieve que está en el Cumbre Hermón, que de hecho son 3 montes. Son 3 montañas, no es un solo monte, es una cordillera de 3 picos, el Monte Hermón, y las 3 tienen nieve y hacen que haya un valle súper fértil en esa zona, pero está muy distante de los montes. Está distante, podemos decir que no llega el rocío, pero sí llega la bendición, porque de alguna manera el agua es agua y llega, como dices tú, baja a los mantos, ¿verdad?, acuíferos, y llega. Una explicación para esa como aparente contradicción del versículo es que las cumbres del Hermón y el rocío del Hermón, la nieve del Hermón, da lugar a la afluencia del Jordán, que da irrigación y vida a todo el territorio de Israel. Pero ¿qué más podría significar? Yo añadiría a lo que ustedes han comentado y que me parece extraordinario, porque tú tienes 37, yo tengo 34 y no había visto eso tampoco, ¿no? Y es muy curioso que descubramos ahora que hay cosas en la Biblia que de pronto pareciera desde una perspectiva humana que no tienen lógica. Ajá. Pero ahí es donde entra precisamente lo espiritual, porque obviamente Dios no es un Dios solamente de razón, o sea, no lo podemos razonar nada más, pero creo que para mí lo más relevante en este pasaje es entender que siempre hay un origen. Es decir, un inicio, donde empieza todo lo que Dios quiere hacer, y Dios dice que todo lo que quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra ciudad, parte básicamente de lo que representa el habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, si nosotros le quitamos ese origen o ese punto de partida, todo lo demás quizás que anhelamos de salvación para nuestros familiares, de bendición para nuestra casa, de sanidad para lo que es nuestro matrimonio, va a ser muy difícil que se logre si no estamos dispuestos a hacer esa parte de poder habitar juntos y hacerlo en armonía. Es decir, perderíamos mucho. Si tú le quitas el rocío de Hermón a la tierra de Israel, no hay agua. Se acabó, no hay agua, por lo tanto no hay plantas, y por lo tanto no hay vida, y por lo tanto no existiría Israel. Entonces es un origen que Dios nos está poniendo. Queremos ser fértiles en nuestra vida espiritual, queremos ser fructíferos en nuestra vida espiritual, tenemos que empezar con decidirnos a habitar juntos y en armonía. Si no, de lo contrario, lo demás quedará solamente en un aspecto de metas y no será pues muy factible que lo logremos. Que es donde se aterriza, Angélica. Pero adelante. Yo quería decir que tanto el aceite como el rocío son silenciosos. Uy. Entonces no hay ruido, no hay que decir yo lo estoy haciendo, yo me estoy esforzando, simplemente lo haces, ¿no? O sea, estás junto y en armonía. Sí, el aceite te pone y baja, pero no. Pero dice que el mismo peso del aceite hace que caiga, y tú no sabes cómo, pero cae hasta abajo. Y el rocío es igual, silencioso, pero humedece todo. Va a llegar la bendición. Llega porque llega en silencio, pero y aquí llega. Lo aterrizamos precisamente al tema que hemos estado viendo, plantados en la casa de Dios, donde entendemos que si no estamos con otros, congregándonos en una familia espiritual, como decía el Salmo 92, plantados en la casa del Señor, en los atrios, o sea, establecidos con raíz profunda, fijos donde Dios nos puso, siendo parte de una familia hasta con cierto compromiso, entonces no podríamos nosotros, como dice aquí el Salmo, estar en armonía con otros, porque estando en casa, pues ¿con quién estoy en armonía? Aparte es muy fácil estar en armonía con los que me hacen el bien, y aquí el entendimiento o la expresión es que hay que estar en armonía con todos los hermanos, los que son diferentes de forma, diferentes clase social, económica, intelectual, lo que fuese, raza, pero que todos estamos unidos en pos de adorar a Dios, que era como el Salmo lo que enfocaba, subir a Jerusalén, adorar a Dios, que ahí se aplica la interpretación del rocío del Hermón. Bien nos decía Angélica, y tú lo reiterabas, que ese rocío de Hermón es el que da origen al Jordán y el que hace que haya agua en el territorio desértico de Israel. Pero cuando el pueblo iba a adorar a los montes de Sión, porque ahí sí van a adorar a los montes de Sión, no al Hermón, aunque no está el Hermón cerca, el efecto de ir a adorar a Dios juntos en armonía es como la vida
o el agua que produce vida, que produce productividad, fertilidad en nosotros espiritualmente hablando. O sea, están yendo a los montes de Sión a adorar, pero aunque el Hermón está lejísimos, la vida que da el Hermón por el rocío y el proveer de agua para todo el territorio de Israel se da en la vida de aquel que busca adorar a Dios junto con otros. En este caso, en aquel tiempo, sube a adorar y lo puede hacer en compañía de otros para estar en armonía. La vida del Hermón, la vida del fluir del rocío de Hermón, de todo lo que llena de agua todo el territorio de Israel, viene sobre su vida, y viene de una manera sin escándalo, silenciosa, sin mucha, así que una voz de Dios, un temblar, digo, hay sus manifestaciones de Dios, pero en este caso el rocío es silencioso, Moja en hasta papa. no te das cuenta tú, pero los que están viéndote sí se dan cuenta. Sí, llegaban a sus casas y venían con la bendición, y todos estaban familiarizados con la unción del sacerdote Aarón. Ahora, nos encanta adorar, pero en armonía, Esa es otra cosa. juntos y en armonía. Cuando en una congregación, tú que diriges la alabanza, se canta excelente, los músicos saben tocar, se interpreta una canción hermosa, pero no hay armonía. Pues nomás fue bonito. Fue como contratar un buen grupo musical. Sí, sí, sí. Hay músicos que pueden hacer llorar y no tienen unción, ¿verdad? Tienen la habilidad de interpretar. Entonces, eso es lo que no se da en un concierto de Luis Miguel, ni No en sé, uno de, yo no he ni en ido a uno uno, de, tendría que de probarlo. los grupos De quien estos, sea. de los grupos, o sea, que No, son no. súper virtuosos. Sí, claro, porque todo eso tiene un efecto a nivel almático, nada más. La adoración tiene la bendición de llegar al punto espiritual, es decir, ir más allá de solamente lo que es la melodía. Por eso la Biblia habla de armonía, y la armonía tiene toda una connotación espiritual, ¿no? Es más allá de la melodía, que es la que de alguna manera identificamos de manera o de forma. Es reunir almática. elementos distintos a que compaginen, ¿verdad, Sergio? Sí, por eso es Armonía. algo sobrenatural, y por eso es que lo que recibimos con ello no lo podemos recibir, amados, en ningún otro lado. O sea, yo quisiera decirte que esto lo puedes comprar en el mercado o en la tienda de la esquina, no, esto solamente es como una especie de porción que Dios tiene reservada para aquellos que hemos entendido la importancia de estar habitando juntos y en armonía. O sea, que puedes ir a una tocada, a un concierto impresionantemente excelente, pero no pasa interna y buscan estar en armonía. Porque entonces se suelta no solo una buena interpretación, que puede ser mejor de gente muy profesional, porque la gente viene y dice, pues no tocan tan bien, pero ¿por qué pasa y siento lo que siento aquí, no allá, verdad? Sí, claro. Lo que pasa vamos a decirlo así, en un concierto de X persona, vamos a decirlo así, salir y cantar igual que como cantó el del concierto, ¿no? O sea, es otro, porque es un don que tiene la persona. O sea, ese ambiente está, vamos a decirlo así, artificialmente preparado. Aquí es algo que no fabricamos nosotros, sino que Viene de arriba. Dios lo pone en un sentido espiritual. Viene de arriba. Y se te queda pegado el aroma, y se te queda impregnada la vida. De manera que la gente que se esfuerza por cumplir este propósito divino, que es habitar juntos e ir más allá en armonía, se le queda un aroma que el mundo distingue, y hay vida, como dice aquí la escritura en el último versículo, vida eterna, que a lo mejor los que ya son cristianos están tan acostumbrados a tenerla que no se da uno cuenta, pero las Sí. personas que te ven de afuera dicen, ¿qué tienes? Si yo no lo puedo producir. qué hueles? Yo no lo puedo producir. Esto viene de autoridad. En una congregación viene de la autoridad de Dios a la autoridad. Y hablando del monte, pues era de la vida que estaba ahí, ¿no? Pero no es algo que una persona pueda obtener sola. No puede. No, aquí los hermanos juntos en armonía, cuando iban en todo el contexto que hay del Salmo, a adorar juntos a Jerusalén, como dice allá, los montes de Sión, que estando tan distantes del monte Hermón, recibían la bendición de vida y de esa agua que produce, vamos a hablar, la Biblia dice, habla del río de Dios, del agua de la presencia de Dios, por adorar a Dios con otros. Pues estamos examinando aquí en el análisis bíblico
tremendamente el Salmo 133, pero vamos a ver en el próximo análisis su correspondencia y cómo en el Nuevo Testamento una y otra vez la Biblia habla de guardar la unidad, o que aquí dice en el Salmo 133, armonía. Vamos a lo que sigue. Yo les agradezco a Angélica, les agradezco a Sergio que hayan estado con nosotros en este análisis, y les invito a que nos acompañen en el próximo. Hasta la próxima, y no te lo pierdas.